Señor diputado, presidente de la comisión, agradezco la invitación. Siento mucho honor no solamente de poder traer la investigación experimental y clínica que hacemos en la universidad a un gran público, pero también de poder presentar en un patrimonio nacional como es esta sala al frente de la obra de Subercaseaux del descubrimiento de Chile. Entonces es un doble honor. También agradezco el vino que hemos tomado durante el almuerzo. No sé si fue una buena idea, pero fue irresistible. Durante ese media hora voy a tomar su atención para presentar el proyecto de terapia celular que hemos empezado hace 2 años, la fecha de mi llegada a este país, pero también una mirada más de lo que se hace en el mundo y también en otros lugares, otras universidades de Chile. Bueno, primera parte va a ser una introducción de cuál es una célula madre y la terapia celular. Después vamos a avanzar a las aplicaciones y al final una combinación entre la terapia celular y la ingeniería de tejido. Bueno, en Cell4Cell tenemos un logo que se llama Expertos en Células Madre, pero yo me gustaría presentarle los expertos reales de la terapia. Este salamandre, cuando se corta un dedo o se amputa una pata o una cola de manera natural, sin intervención de nuestra parte, va a empezar a regenerar su tejido y por 40 días vamos a ver una regeneración completa del órgano amputado. Acá es solamente un video mostrando. Entonces, cuando se amputa este órgano, lo que vamos a ver es una migración de distintos tipos de células madre. Vamos a hablar de esos distintos tipos de células. Entonces vamos a ver una migración al lugar amputado. Estas células van a trabajar a diferenciarse a distintos tipos de células. Acá tenemos células del hueso para regenerar huesos, regenerar músculo, regenerar cartílago, regenerar piel y pigmentos del piel. Así que tenemos distintos requerimientos para poder regenerar un órgano completo. Y la pregunta que nosotros como científicos estamos preguntando es ¿por qué nosotros cuando cortamos un dedo no nos regenera de nuevo un dedo? Es una pregunta real. Primero me gustaría hablar de las confusiones que existen en el ámbito de la terapia celular y más precisamente de las células madre. Bueno, hay que diferenciar entre lo que es una célula embrionaria y una célula adulta, que es un problema ético importante porque la célula embrionaria hay que parar el developamiento de un embrión para poder sacarla a esta célula, por la mayoría de los casos. Estas células son pluripotentes, eso significa que puede diferenciarse a distintos tipos de células, puede ser neuronal, cardíaco y del sangre. Estamos en el Congreso del Futuro, pero antes me gustaría regresar un poco al pasado. Eso es un cover del magazine de Estadio. En 1980, eso es un desecho médico. Bueno, en 2014, bueno, Chile está en el Mundial 2014 y eso no es un desecho médico. Ese es el futuro de la medicina. Porque adentro de ese desecho hay tejidos que son muy interesantes, que contienen la célula madre y que podemos usar. Y voy a hablar de esta basura hoy. Bueno, las células adultas, ¿dónde podemos aislarla? Se aísla de la médula ósea que está en el hueso, de la pulpa dentaria y distintos otros lugares del diente, del tejido graso y del sangre. Todos esos métodos son muy invasivos. Eso significa que si ustedes quieren dar sus células a una persona de su familia o a su mismo, hay que ir a la clínica y poner anestesia para poder sacar estas células. Nosotros en la universidad pensamos que hay una manera menos invasiva donde podemos aislar células sin el requerimiento de un proceso quirúrgico. Por eso empezamos un proyecto hace 2 años con Francisca Alcayaga de mi grupo, que ella pensó que hay una manera más simple
que es el fluido menstrual, donde contiene, bueno, podemos de manera periódica aislar las células. Este fluido contiene células que pueden ser aisladas a medio de una copa de silicona con antibióticos, trasladada al laboratorio y caracterizada. Eso es lo que ella hizo. Entonces, ella aisló estas células, pero antes de empezar a usarlas de manera terapéutica en modelos animales, hay que mostrar que tiene propiedades tal cual o quizás mejor de las células que estamos ahora usando en la clínica. Por eso ella hizo distintas pruebas en el laboratorio. Una de ellas es la capacidad de estas células a diferenciarse a túbulo, que eso significa en vivo que son los vasos sanguíneos. Entonces es un test muy sencillo donde se pone la célula en un gel y las células se migran y forman ese tipo de túbulos. Claramente, a medio de un software, se procesa estas imágenes y se calcula el poder, que se llama el poder angiogénico, de estas células a diferenciarse a vasos sanguíneos. Después, la prueba en el laboratorio, pasamos al paso siguiente, que es en el modelo experimental, donde se inyecta una matriz con y sin estas células. Y acá lo que podemos mostrar es que estas células tienen el poder de, quizás no ella misma, pero favorecer la angiogénesis, que es la formación de nuevos tubos sanguíneos. ¿Okay? Eso es una de las propiedades. Así que ahora tenemos una fuente menos invasiva, pero que también tiene propiedades importantes tal cual, o quizás en algunas propiedades mejor de lo que estamos usando. La segunda fuente es la fuente fetales. Estoy hablando del tejido de desecho, se llama tejido de posparto, que está formado no solamente del sangre del cordón, que está muy usado, pero también del cordón mismo, el cordón umbilical, y también del placenta. La pregunta que tenemos es de saber cuál de las partes de este tejido, que es tejido completo, están las células que tienen el más poder de tener un efecto terapéutico. Eso también fue el trabajo que voy a hablar después. Entonces, solamente para no perder la atención de mi audiencia, voy a hacer un summary. En células madre hay células embriónicas. Bueno, por temática, nosotros en Chile no podemos trabajar en esta célula. Hay células adultas donde hay distintas fuentes, donde podemos diferenciarla a tejidos, no todos los tejidos, pero algunos, y células fetales. Pero también en 2006, un cirujano japonés demostró que estas células, que son células diferenciadas, entonces son células especializadas, tal como una célula del piel, podemos hacer una reprogramación de esta célula hacia una célula pluripotente. Eso medio de cambiar genéticamente algunos factores. Se llaman células madre pluripotente inducida. Entonces, cambiando esos factores genéticos, podemos regresar a un estado, que es como un adulto regresa a ser un niño. Bueno, siempre me preguntan, bueno, dime a qué sirven tus celulitas. Bueno, sirven a cosas inútiles. Por ejemplo, esos investigadores, pienso son de Holanda, lograron a diferenciar la célula musculosa y para hacer hamburguesa in vitro. Bien. Yo pienso que la carne acá es mejor, pero bien. Hay también un tema de confusión, porque es un tema de marketing, de comercio, para decir en cualquier cosa hay células madres para aumentar la venta. Y claramente pueden adivinar que esos productos no contienen stem cells o células madre. Hasta en la comida de sus mascotas puede contener stem cells. Entonces hay muchas confusiones y hay que aclararla. Eso es lo que voy a presentar con no solamente el trabajo de mi equipo, pero también el trabajo de distintos equipos a nivel mundial y local. Entonces, a nivel internacional hay más de 1000 ensayos clínicos desarrollando el potencial terapéutico de estas células. Yo elegí un caso porque es un caso realmente extremo. Esta persona se llama Tim, el título es en alemán, Tim does wonder. Tim does a lot of wonderful things. Y vamos a ver este caso de este paciente. Se diagnosticaron el VIH en el 95
empezó a tomar su triterapia. Después, en 2006, lo diagnosticaron una leucemia. Entonces, él pensó que la persona con la más mala suerte del mundo, con VIH y leucemia. Bueno, su médico pensó en una nueva terapia. Bueno, no solamente hacer un trasplante de la médula ósea, pero este trasplante tiene que ser resistente al VIH. Es una mutación natural que se llama Delta 32, que existe en un porcentaje alto en los países escandinavos, tal que Finlandia y Suecia. Así que lograron buscar un donante compatible, pero también resistente al virus. Resistente porque tiene esta mutación, así que no permite la infección. Y después del trasplante en 2007 hasta, bueno, ahora estamos en 2014, él está considerado negativo por el virus. Y también curaron su leucemia. Entonces, eso fue un logro. Eso no significa que tenemos en nuestras manos la terapia para curar el HIV. Es un solo caso, es muy difícil lograrlo. Pero es una idea de cómo podemos desarrollar y poder ofrecer este tipo de terapia a más pacientes. Bueno, después de este ejemplo internacional, me gustaría regresar a Chile y hablar de lo que está pasando en ensayos clínicos. Y elegí solamente ensayos clínicos porque es lo que es más revelante. Un caso de un paciente, mostrar un paciente inyectado con células, no es suficiente para decir que es una terapia aprobada. La terapia se aprueba con ensayos clínicos. Y tenemos la suerte en Chile de tener grupos que son muy serios y que desarrollan esos tipos de ensayos, que son muy caros. Y vamos a hablar de eso también. Elegí el primer caso, que es de epidermolisis bullosa o piel de cristal. Es una enfermedad genética caracterizada por la formación de ampolla y herida del piel. Saqué esta foto de la fundación chilena que se llama DEBRA, que es una fundación sobre el tema de EB. Lo que pasa en esta enfermedad es una deficiencia en uno de los factores que son importantes y lo que deja la membrana basal. Entonces, la piel tiene la parte epidermis y la parte dermis. Esta enfermedad deja la parte sobre la membrana basal descolada así. Lo que hicieron el grupo de Polat Congan en la Universidad del Desarrollo y la Clínica Alemana es la inyección local de las células adultas, que se llaman mesenquimales, en este tipo de enfermedad. Acá es el paciente, son 2 casos, y de estos 2 casos empezaron ahora la fase clínica 2. Lo que hicieron es inyectar las células, y eso es solamente semanas después de un solo tratamiento con las células. Podemos ver cómo está la membrana basal acá y acá. Voy a mostrar las fotos del paciente. Acá se inyectó las células y acá es la úlcera control. Y podemos ver que la herida se cortó. Bueno, otra enfermedad que están desarrollando es la osteogénesis imperfecta, que es una afección que, es una enfermedad también genética, es una afección que ocasiona huesos extremadamente frágiles. Entonces, los huesos son muy frágiles. Y eso se puede diagnosticarse antes antes del nacimiento. Así podemos empezar la terapia antes del nacimiento. Hicieron 5 casos donde se inyectaron células también mesenquimales, porque las células mesenquimales tienen poder de diferenciarse hasta hueso, y los resultados son muy interesantes, y eso es un trabajo de su equipo. Bueno, voy ahora a hablar más de lo que estamos haciendo nosotros en mi grupo y también en Cell for Cells. Sabemos todos que los ojos son la ventana en el mundo, pero a veces esta ventana se enferma y no podemos ver, que es muy importante. Así que voy a hablar de una enfermedad que se llama limbo corneal, que es una enfermedad de la córnea, donde es una deficiencia de estas células en la parte limbocorneal. Voy a hablar de un caso unilateral. Eso significa que solamente un ojo está dañado, el otro está sano. Lo que hacemos en este caso, es una tecnología no desarrollada en Chile, pero en Europa, pero nosotros ahora tenemos el expertise de poder ofrecerla a los pacientes en Chile, donde se saca algunas células de la parte limbocorneal, se
expande, se multiplica estas células en nuestros laboratorios GMP, en condiciones específicas por uso clínico. Después vamos a usar la membrana amniótica, la membrana amniótica como un soporte de estas células y vamos a usarla como parche. Y acá voy a presentar un paciente que, bueno, es un trabajo del doctor Lozada en la Clínica Santa María, donde aplicó esta técnica a su paciente, acá el paciente con una visión muy baja, y 45 días después subió la visión hasta 45%. Eso tampoco significa que tenemos la cura por esta enfermedad. Hay casos que funcionan, hay casos que funcionan menos, hay casos que funcionan pero relapsan y hay que hacerla de nuevo. Entonces, no es un milagro, es solamente un tratamiento que queremos optimizar. Y la optimización es en caso de que tenemos dos ojos dañados, que es peor porque la persona no puede ver. Y buscar otras fuentes es un trabajo también que estamos desarrollando conjunto con el doctor en la Fundación de los Andes. La segunda aplicación que tenemos es cómo fijar un corazón herido con células madre. Bueno, el título más serio es el potencial angiogénico y cardiogénico de la célula madre. Para para obtener una célula del músculo cardíaco, tenemos distintas opciones. La primera es tomar una célula pluripotente de un embrión y diferenciarlo. Segunda es tomar células, hacer la reprogramación hasta pluripotente, es el trabajo del premio Nobel Yamanaka, hasta una célula pluripotente y reinyectarla. O usar las células mesenquimales que quizás no van a tener el mismo poder de diferenciarse a las células cardíacas, pero va a reclutar otras células o va a exprimir factores de crecimiento que son importantes por eso. Bueno, es el trabajo del director médico de nuestros grupos, Jorge Bartolucci. Su primer ensayo clínico fue de tomar la médula ósea, de purificar las células mononucleares donde se contienen las células madre, no son 100% células madre, pero está conteniendo este factor, y hacer una inyección intracoronaria en el mismo paciente, que es el primer ensayo clínico. Acá no vamos a hablar mucho en detalle, pero solamente hay que mirar acá el grupo tratado, que esas son las fechas, estamos mirando la fracción de eyección, entonces cuando el corazón está funcionando bien. Acá es 26%, entonces es la límite entre la vida y morirse. 3 meses después, 6 meses después, subió hasta 37% de manera significativa. ¿Okay? Es algo muy interesante, pero la técnica siempre hay que avanzar, hay que optimizarla. Y la optimización estamos acá utilizando las células del mismo paciente, entonces la célula ella misma puede ser dañada también. Otro inconveniente es que es muy invasivo. Tercer inconveniente, también el costo. Y para resolver esos 3 problemas, empezamos a pensar a otra metodología, que acá en este ensayo usamos la metodología autóloga, pero podemos también usar una estrategia halogénica. Eso significa que un donante puede dar sus células madre y ser usada por distintos pacientes. Y eso es lo que voy a mostrar ahora. Y esos donantes pueden ser al nacimiento el tejido postparto, donde he comenté antes. Ese trabajo fue hecho por estudiante en mi laboratorio, Paz González. Lo que hice Paz es sacar células de las distintas partes de este tejido, que es muy grande, que contiene distintos compartimentos, la parte maternal, la parte fetal, y caracterizó y estudió su potencial. ¿Cuál es la parte la más potente para esta enfermedad? Acá solamente voy a mostrar una de las diversas propiedades que estudió Paz, es la diferenciación hacia tejido muscular. Acá estamos tomando una proteína que puede ser relevante en demostrar que ese tejido se diferenció a músculo cardíaco. En este caso no hay latido en el cultivo, pero hay potencial. Bueno, entonces tomó distintas partes, 5 partes de 5 lugares distintos de este tejido, y mostró que hay 2 lugares o 2 partes de este tejido que son los más potentes. Tomamos nosotros uno de esos 2 y también queremos cambiar la inyección de intracoronaria a una inyección menos invasiva,
donde no es necesario hacer una cirugía, que es intravenosa. Entonces el paciente entra y toma su medicamento de manera intravenosa. Y voy a mostrar un poco, tampoco no soy especialista en cardiología, pero lo que voy a mostrar es, eso es lo que explicó Dr. Bartolucci, que acá es el caso de uno de los pacientes en el ensayo, donde tenemos, podemos ver que la sangre está regresando. Acá hay un regreso que no es normal. Bueno, acá tenemos el mismo paciente después el tratamiento, donde podemos ver una mejoría de la función sistólica del ventrículo izquierdo y una disminución del tamaño también de la cavidad. Acá voy a mostrarlo de nuevo. Entonces, la función sistólica, hay que mirar este punto y también la cavidad que está. Bueno. También hay muchas aplicaciones y vamos a empezar conjunto con la Facultad de Odontología en la universidad en un proyecto de la regeneración de la pulpa dental. Es algo que vamos a hacer en el año 2014, también un proyecto muy potente. Bueno, todo eso es bien, pero hay que entender cómo funcionan estas células y cómo funciona la terapia celular. Entonces, las células que estamos usando nosotros y otros grupos tienen la propiedad de poder diferenciarse al menos a 3 tipos de tejido, que es hueso, cartílago y tejido adiposo. Pero también pueden escaparse del sistema inmune. Entonces, una persona cualquiera puede dar sus células en teoría a cualquiera persona. No hay que tener compatibilidad en este caso. Y también se crean muchos factores, y acá también hay algo interesante, porque no hay que diferenciarse a la célula, o no hay que llegar al tejido dañado, pero solamente exprimir esos factores paracrinos y llegar a un mejoramiento del tratamiento. Bueno, yo tomé casi 20 minutos de su tiempo para hablar de la terapia celular, pero es solamente la mitad de la historia, así que voy a contar la historia completa, que está sobre la paraguas de la medicina regenerativa, que es también la ingeniería de tejido. Y voy a hablar de distintas estrategias que estamos siguiendo en el laboratorio, que es la fabricación de tejidos mediante la tecnología de bioimpresión 3D. Bueno, es algo que hemos empezado también el año pasado. Con la bioimpresión 3D podemos imprimir cosas artísticas, pero también podemos imprimir algo que podemos usar en la biomedicina. Eso es un caso clínico, donde se generó una mandíbula mediante bioimpresora. ¿Hay pisco? Entonces, con la impresora imprimieron la mandíbula y la colocalizaron a la paciente de tercera edad. Y también los resultados fueron muy positivos. Es solamente un caso, pero claramente eso va a abrir muchas puertas a otro tipo de tejido, a imprimir otro tipo de tejido, como orejas, riñones, dedos. Es el trabajo donde está el pionero Anthony Atala en Wake Forest. Voy a hablar de un caso que él hizo en una enfermedad de espina bífida, donde es una enfermedad, bueno, que no voy a entrar en detalles, pero uno de los síntomas de esta enfermedad es incontinencia urinaria. Entonces hay un daño de la vejiga. Lo que él hizo es tomar un troncito, un pedacito, una biopsia de este tejido, aislar distintos tipos de células, expandirlo y usar un biomaterial. En este lugar no fue la bioimpresión, pero también están desarrollando en la bioimpresión, y colocarla de nuevo a su paciente. Y claramente mostraron que esta vejiga está funcional. Nosotros tenemos la suerte de tener este pionero como colaborador oficial de nuestro grupo, y vamos a desarrollar mucha tecnología donde voy a mencionar hoy. Uno de esos proyectos que tenemos fue bautizado el proyecto Van Gogh, porque estamos interesando como proof of concept, como concepto de prueba. Es un proyecto liderado por Juan Pablo Acevedo en el grupo, a imprimir orejas como proof of concept. Entonces, la estrategia es de tener un scanner, de escanear la oreja que está normal y hacer una modelización 3D. La verdad,
Nosotros no tenemos este escáner, es un proyecto no financiado todavía. Usamos el iPhone con una aplicación especial, pero logramos escanear no el paciente, pero la oreja de uno de nuestros estudiantes. Y así se presenta su oreja. Después, en medio de la impresora, no sé si va a funcionar eso. Bueno, esta impresora son caras y no tenemos presupuesto por eso, pero logramos a montar todo este equipamiento. Es una colaboración con los estudiantes del MIT, este equipo en nuestros laboratorios, así que podemos decir que es made in Chile. Parece que no va a funcionar la impresora, pero lo que voy a intentar de hacerlo de afuera, si están interesados a ver lo que es esta tecnología. Déjame ver si puedo hacerlo. Perfecto. All right. Bueno, es un poco al revés, pero lo que podemos ver es la seringa que contiene un producto también desarrollado en Chile, donde vamos a sacar un patente, así que no puedo mencionar el nombre, pero hay también una luz UV que puede hacer un polímero del tejido imprimido, ¿ok? Y así podemos imprimir la oreja que hemos escaneado. Okay, ¿qué pasa después? Así está la oreja. Después se localizan las células y hay que diferenciar al cartílago y no estamos listos a poner esta oreja en nuestros pacientes. Hay muchos pasos a desarrollar, a optimizar, pero todavía la oreja no puede escuchar. Bueno, hablé de la impresora 3D, voy a hablar de otra estrategia que es la decelularización. Nosotros, para hacer un trasplante de órgano, hay que tener una compatibilidad. Y eso claramente es una barrera muy alta para hacer trasplantes en nuestros pacientes. Una de la manera es de hacer una decelularización. Decelularización es sacar las células que son los jugadores en la compatibilidad entre una persona y otra. Entonces, en medio de un detergente vamos a sacar las células y lo que va a quedar es la estructura, tal que una estructura de una casa. Acá podemos ver un corazón, un pulmón. Acá es pienso de ratón. Acá es un pulmón de chancho, entonces más grande. Y bueno, voy a hablar de lo que nosotros hicimos recién en el laboratorio con el estudiante de odontología, Víctor, en mi laboratorio. Aún no sé por qué un estudiante de odontología está interesado en trabajar en riñones, pero bueno, él hizo un trabajo muy interesante. Él decelularizó un riñón de rata, haciendo una perfusión. Después, tomando las células menstruales que tenemos en el laboratorio, donde mencioné, en este caso tomó células de una biopsia. Es una colaboración con la Universidad de la Católica. Entonces, una biopsia de un paciente, biopsia de riñón, aisló las células, la expandió y después la reinyectó en este mismo riñón. Entonces, ahora tenemos un riñón pequeño, pero con células humanas. La pregunta es si es funcional y si produce orina. La respuesta es no, porque empezamos este proyecto solamente semanas atrás. Porque lo que voy a mostrar es, acá se presenta la histología. Lo pedí de sacar esta foto hoy, entonces son realmente resultados que hasta mi grupo no conocen. Entonces aquí es el riñón decelularizado, entonces podemos colocalizar células de cualquier paciente y acá son las células colocalizadas de un paciente distintos en eso. Claramente estamos muy lejos de tener un riñón funcional, pero estamos desarrollando qué otro tipo de células podemos inyectar conjunto con las células que hemos desarrollado acá. En la última parte voy a hablar solamente, introducir este tema, es cómo antes de llegar a la fase clínica hay muchas pruebas para tener el derecho de probarla en humanos. Por eso nosotros pasamos de modelos animales tal como ratas o conejos, pasando con primatas que son modelos más grandes hasta un ensayo clínico humano.
pero muchas veces los animales no dan el mismo resultado. A veces lo que funciona en los animales no funciona en un humano, o peor, a veces cuando inyectamos este producto hay efectos secundarios tan importantes que tenemos que parar este ensayo clínico. Por eso necesitamos, eso es el caso de una de las moléculas que se inyectaron en 2006, y todos los voluntarios que fueron voluntarios sanos fueron hospitalizados con daño importante. Entonces necesitamos un modelo donde podemos desarrollar esta nueva tecnología que es las células madre, porque no se inyecta y ya, hay que ver si estas células tienen el poder de diferenciarse en distinto tejido. Así que nosotros pensamos a desarrollar un modelo humanizado. Entonces es un ratón humanizado, es un ratón que tiene células humanas. Y voy a rápidamente decir cómo lo hicimos. Primero necesitamos un recipiente, un ratón que puede aceptar estas células y no rechazar las células humanas. Me recuerdo de esta película en 2001 que es el chico en la burbuja, donde él no tiene sistema inmune, entonces tiene que vivir esta burbuja. Nosotros tenemos ratones en la misma condición que este chico. Y para generar este ratón humanizado vamos a aislar las células del cordón. Entonces son células hematopoéticas que se desarrollan a células hematopoéticas. Vamos a inyectarla en neonatos y vamos a mirar si este ratón va a desarrollar un sistema inmuno humano. Bueno, eso nosotros lo llamamos la super ratón. Todavía no habla, pero voy a mostrar lo que hace este ratón. Acá estamos mirando el vaso. Es un corte del vaso donde mostramos condición específica que reconoce solamente las células humanas. Y acá podemos ver distintos tipos de linfocitos B y T que están adentro del vaso de este ratón. Eso significa que acá tenemos un ratón, pero que tiene sangre humana. Bueno, yo hablé solamente de modelo humanizado de sangre, pero también si pescamos las células madre específicas podemos generar otro tejido, dependiendo de la población de células que vamos a elegir. Bueno, en este caso tomamos células madre hepáticas del hígado y también lo que veamos acá son células humanas en un hígado de ratón. Eso va a ayudarnos a, por ejemplo, ver la toxicidad específica sobre un tejido humano. También, en caso de riñón, hemos generado riñón humano en ratones. Todo eso va a ayudarnos a llegar a poder desarrollar de manera más eficiente esas tecnologías. Y como estamos en el Congreso del Futuro, vamos al futuro. Y acá estamos en Chile en 2025, en una clínica. Claramente en 2025 en Chile la salud va a ser gratis para todos. Así que estamos en una clínica en 2025, hay un escáner que escanea su sistema, desarrolla donde hay heridas, y sale eso en una ventana. Y después a medida de un robótico vamos a imprimir directamente el tejido sobre la herida usando células desarrolladas de terapia celular. Bueno, como estamos en el lugar apropiado para hablar de leyes, voy a decir que nosotros en Chile tenemos la suerte de tener productos frescos que son claramente observados reglamentados que son sanos para comer, para que sea una comida que se comen. Aunque, eso es muy bien. No es el caso de las células, de lo que ponían en los pacientes. No hay reglamentos que dicen qué célula o qué especificidad de las células podemos usarla en humana y qué otra especificidad o potencial que no se usa. Así que también nosotros tenemos interés, hemos tenido reuniones con la Comisión de Salud para desarrollar también el ámbito regulatorio. Es un tema muy importante. Si no, los chilenos van a pagar por terapias no aprobadas mucho dinero que quizás no va a servir. No estoy diciendo que pagar a una terapia no aprobada puede servir, pero hay que tener un ambiente de ley importante en el país para no ser categorizado en la lista negra de los países que ofrecen turismo medical con células madre. Bueno, la última diapositiva es cómo nosotros en Chile podemos competir con los grandes en el mundo de la ciencia en Estados Unidos y en Europa. Claramente en Chile
menos flaco que este muchacho, pero solamente es una representación. Y la estrategia que nosotros hemos adoptado es de traer talento de distintos países. Entonces somos un grupo multicultural con gente de Estados Unidos, de Europa, de Asia, donde tenemos colaboraciones con distintas universidades del mundo, como MIT, Wake Forest, INSERM en Francia, en US. Y también el laboratorio está abierto a todos alumnos que están estudiando la medicina, biotecnología o biología a trabajar con nosotros. Es el caso de mi grupo donde los alumnos vienen de distintos backgrounds de universidades. Y lo más importante claramente es la subvención, los recursos, que son la mayoría de nuestros casos fondos Corfo y CONICYT, que es sus impuestos. Así que ustedes tienen que saber qué estamos haciendo con esta plata y tienen el derecho de hacer un like o un dislike de esos proyectos. Pero también tenemos la suerte de tener inversionistas ángeles que están muy entusiasmados con este proyecto hasta que llegan al laboratorio para mirar las células. Y bueno, voy a pasar eso por el tema del tiempo. Gracias por su atención. Muchas gracias.